dicho en un primer capítulo, vamos a ver lo que es el análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío, ¿no? O sea, vamos a un poquito ver los conceptos básicos de lo que es el análisis vectorial y obviamente nos vamos a dirigir a lo que son los campos electromagnéticos en el espacio vacío, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hacer la primera unidad que se llama análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. ¿Perfecto? Ok, entonces rápidamente yo los voy a compartir mi pantalla para ver el texto. Entonces, a ver dónde está el texto. Los voy a compartir la pantalla. Ok, ahora sí. Entonces, donde tenemos el texto. Ahora sí. Perfecto, muchachos. Esto es el texto que se los había enviado, ¿no? Entonces ya ustedes tienen ya el texto y además yo creo que ya, como sabían que se van a inscribir en esta materia, ya ustedes saben dónde se venden las fotocopias y todo ello, ¿no? Así que espero que tengan una fotocopia o por lo menos una impresión para que puedan hacer el seguimiento correspondiente del avance de la materia que vamos a empezar a desarrollar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. ¿Perfecto? Y como en la primera parte lo que vamos a ver son qué son los campos escalares y vectoriales, ¿no? Ok, entonces nos vamos a ir al contenido rápidamente, ¿no? Ahí tenemos análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. Obviamente, tenemos que definir qué son los campos escalares y vectoriales, ¿no? Pero previamente tal vez hay que hacer un repaso rápido, ¿no? De lo que son los vectores. ¿Qué son los vectores? A ver, no sé si alguien podría decirnos qué es un vector, qué entienden hasta ahora como concepto de un vector. ¿Ok? ¿Qué dicen, estimados estudiantes? A ver, parece que ya tengo la lista. La lista ahí ya lo tengo, ya lo había bajado hace rato, así que a ver quiénes están. ¿Qué dices? A ver, Atahuichi Copa Limber, Atahuichi Copa Limber. Ah, estoy viendo que aquí no está ordenado, ¿ah? Ah, está ordenado, está ordenado. Atahuichi Copa Limber, ¿estás o no, Atahuichi? A ver, vamos a ver. Atahuichi. Ah, no está, ¿no? Atahuichi no está. Algunos están inscritos, la mayoría con su nombre, sí. Debe estar, a ver dónde estamos. No sé si me escucha Atahuichi. ¿Estás o no, Atahuichi? Bueno, parece que no está, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Antesana Soria Daniel. Antesana, Antesana Soria Daniel. Perfecto, Daniel. A ver, un poquito coméntenos a ver sobre lo que entiendes que es un vector, porque tenemos que tener la idea clara de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, para un poco introducir lo que son los campos escalares y vectoriales, tenemos que saber el concepto clarito de lo que son los vectores, ¿no? Hasta ahora, ¿qué concepto tienes de lo que son vectores? A ver, dime, estimado, a ver, ¿con quién hablábamos?
A ver. Es, Daniel, a ver, adelante, Daniel. bueno, un vector podríamos representarlo como geométricamente un segmento que apunta, que tiene una dirección, un tamaño y un sentido. Ok. Bueno, en términos generales, un vector es una magnitud, ¿no? Es un elemento que tiene una magnitud. Además de la magnitud, tiene una dirección, ¿no es cierto? Entonces, generalmente conocemos como con las flechitas, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Por ejemplo, esto es un vector. ¿Por qué? Porque me define un módulo y además me define una dirección, ¿no? ¿Ok? Entonces, y obviamente los campos escalares vamos a asociar con un número, ¿no? Pero previamente vamos un poquito recordando este escenario de los vectores y de los números. Vamos un poquito a describir bajo qué contexto vamos a definir estos parámetros, ¿ya? Entonces, como campos escalares y vectoriales, lo que nos interesa es lo siguiente. Como campo se entiende, dice, una función de espacio y tiempo y se clasifican en escalares y vectoriales. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que un campo, ya sea vectorial o escalar, como aquí indica, eh, aquí con campos escalares o vectoriales, dice que son funciones de espacio y tiempo. Obviamente, ¿no? Estos vectores o algunos números, en la naturaleza tenemos que describir en el espacio y en el tiempo para definirlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquier campo, ya sea escalares o vectoriales, tienen que estar en función de espacio y tiempo. Obviamente, estos campos se pueden clasificar en escalares y vectoriales, ¿ok? En escalares y vectoriales. ¿Y qué va a ser un campo escalar? ¿O qué va a ser un campo vectorial? Vamos a definir, ¿no? Entonces, como que ya hemos dicho que un campo es función de espacio y tiempo, por lo tanto, un campo escalar también va a ser función de espacio y tiempo. Cuando hablamos de espacio, se deben estar imaginando cuando hablamos de espacio un sistema de coordenadas, ¿no? Ya podían ser rectangulares, cilíndricas, esféricas o la que podrían imaginarse, porque hay un montón de sistemas de coordenadas, ¿no? Y a través de estos sistemas de coordenadas le damos la función espacial, ¿no? ¿Sí? Si, por ejemplo, si tenemos un punto descrito en el espacio, entonces, si utilizamos coordenadas rectangulares, entonces ese punto tendré que definir en los tres ejes, ¿no? X, Y y Z. Si consideramos un sistema de coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente, en el espacio vamos a definir un punto. Y obviamente ese punto también, al estar definido en el espacio, también tiene que estar definido en el tiempo, ¿no? ¿A qué hora ese punto ha estado en ese determinado posición? ¿Ok? Entonces, por eso que un campo por lo general es función de espacio y además de tiempo. ¿Ok? Entonces, con esa aclaración, dice, se clasifican en los campos tanto en escalares y vectoriales. Por ejemplo, un campo escalar en cada instante tiene una magnitud
asignable en cada punto en el espacio. Entonces, ¿cómo vamos a definir un campo escalar? Un campo escalar se define obviamente como una función de espacio y de tiempo, pero que va a tener, dice, una magnitud asignable en cada punto en el espacio. Por ejemplo, aquí pone un ejemplo de la temperatura, ¿no? ¿Ok? Entonces, si se imaginan, si tienen un instrumento o un termómetro y ponen en un determinado, en un determinado espacio o en un determinado punto del espacio, entonces seguramente ese punto se va a definir en el espacio, ¿no? Si es rectangular, si van a identificar en un sistema rectangular, seguramente van a tener coordenadas X y Z, ¿ok? Y además dice que es función de tiempo. Entonces, además de estar un punto en el espacio, ese punto tiene que ser dependiente en temporal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces decimos, en un determinado punto, a las 4 de la tarde, ¿qué temperatura era? Nos dirá 25 grados, por ejemplo, ¿no? A las 6 de la tarde será, no sé, 15 grados. Va a ir variando, ¿no? O en todo caso, variamos el punto en un determinado espacio, más después definimos en otro punto seguramente va a variar la temperatura, ¿no? Entonces, a ese tipo de valores de temperatura, que solamente me indican un valor, ¿no?, de temperatura, el instrumento me va a definir cuántos grados es en ese punto y a esa hora, ¿no es cierto? Entonces, a ese tipo de parámetros lo llamamos campos escalares. ¿Ok? Campos escalares. Entonces, en la figura 1.1a dice, podemos identificar eso, ¿no? Entonces, calentamos un bloque de un material, obviamente dentro del espacio de este cubo, y en cualquier punto, entonces vamos a tomar varios puntos de temperatura y tal vez vamos a poder darnos el lujo de realizar algunos gráficos llamadas isotermas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir isotermas? Si yo mido en una determinada temperatura en un punto, en otro punto, y en todos esos puntos es el mismo valor de temperatura y los uno a esa curva, seguramente lo voy a determinar como una isoterma. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos este tipo de parámetros que solamente me indican un determinado valor, como en este caso temperatura en grados centígrados, se los denomina un campo escalar. ¿Ok? Un campo escalar. ¿Perfecto? Obviamente, dentro de este tubo, dentro de este volumen, vuelvo a reiterar, puedo agarrar el termómetro y medir en todos los puntos que vea conveniente, ¿no? Seguramente en cada punto puede variar como no puede variar, ¿ok? Pero el detalle es que simplemente me está dando ese instrumento un valor, nada más que un valor, ¿ok? Entonces, a ese tipo de parámetros se lo denomina campo escalar, ¿ok? Un campo escalar. Entonces, en cada instante simplemente se va a tener una magnitud asignable en cada punto del espacio.
¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, como ejemplo, considera la temperatura en este bloque. Obviamente, el campo escalar va a ser la temperatura, ¿no? El campo escalar va a ser temperatura. ¿Ok? Entonces, a ese tipo de parámetros, vuelvo a reiterar, simplemente los llamamos campos escalares. No solamente puede ser temperatura, ¿no? También puede ser otro tipo de parámetros. ¿Ok? Otro tipo de parámetros. Entonces, eso, de esa manera se define un campo escalar. Un campo escalar. Ahora, por ejemplo, podemos indicar también un campo vectorial. Ahora, ¿qué diferencia de un campo escalar a un campo vectorial? Entonces, vuelvo a reiterar, en este caso solamente nos da valores y punto, ¿no? ¿Ok? Ahora, en un campo vectorial, ya nos da, además de la magnitud, que anteriormente nos decía un valor, además de ese valor, nos va a indicar la dirección. Nos va a indicar la dirección. Por ejemplo, en este caso, la velocidad de un fluido, imaginémonos, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua que fluye en un ducto. Entonces, el agua que fluye en un ducto, nosotros podemos medir la velocidad en un determinado punto y además podemos indicar la dirección, ¿no es cierto? En qué dirección está desplazándose, asignándole una flechita. ¿Ok? Entonces, no solamente en un determinado punto va a haber ese campo, ¿no? Ese campo vectorial, sino en todo ese espacio. Por lo tanto, a este tipo de parámetros se lo denomina campo vectorial. ¿Ok? Campo vectorial, como dice aquí, ¿no? La velocidad de un fluido se ilustra como un campo vectorial. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta aquí lo que un poquito hemos introducido es el concepto de campos escalares y campos vectoriales. ¿Ok? Entonces, los campos escalares, por ejemplo, hemos citado a la temperatura. Entonces, agarramos en un determinado espacio el instrumento termómetro, medimos la temperatura, entonces ese valor va a ser dependiente del espacio y además del tiempo, como dice aquí, ¿no? Por lo general, un campo es función de espacio y tiempo. ¿Listo? Ahora, un campo escalar solamente nos determina con una asignación de magnitud nada más. Y un campo vectorial ya nos da también la dirección. ¿Ok? Además de la magnitud, nos da la dirección. ¿Ok? Obviamente también es función de espacio y de tiempo. Entonces, esos son el concepto de campos escalares y vectoriales. No sé si como ejemplo podemos citar algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, como campos escalares podemos citar la masa, la densidad, la presión y el potencial gravitacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos parámetros también solamente nos indican a través de valores. Y como ejemplos de campos de fuerza, o como ejemplo de campos vectoriales, podemos citar un campo de fuerzas, ¿no? Uno de velocidades, uno de aceleración. Son ejemplos de campos vectoriales. ¿Ok?
Entonces, lo que ya aquí hemos definido es qué son los campos escalares y qué son los campos vectoriales. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces dice, se toma como símbolo matemático, un poco nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Cómo los vamos a asignar a un campo escalar y cómo vamos a simbolizar un campo vectorial. Entonces, para eso obviamente tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, se toma como símbolo matemático de una cantidad escalar cualquiera, dice, una letra, cualquier letra, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo poner una letra mayúscula A, o como en el ejemplo del campo escalar de temperaturas, yo puedo decir T, o A minúscula o F minúscula, campo de fuerzas F, por ejemplo. O en este caso estamos hablando de cantidades escalares, entonces obviamente esto va a ser un campo escalar F, un campo escalar A, o un campo escalar T, o un campo escalar A, ¿no? Dependerá de qué parámetro estamos hablando. Pero al tratarse de cantidades escalares, solamente nos van a manifestar un valor, ¿no? Un valor, ¿ok? Perfecto. Entonces, cuando yo tenga que indicar un campo escalar, yo puedo ponerlo una letra mayúscula o minúscula, nada más, ¿ok? Ahora, el símbolo para una cantidad vectorial es cualquier letra, también cualquier letra, pero en negritas. Por ejemplo, si yo veo un campo A en negritas, seguramente voy a decir es un campo vectorial A, ¿no? Es un campo vectorial porque nos estamos poniendo de acuerdo cómo los vamos a denominar un campo vectorial. Y estamos diciendo el símbolo para una cantidad vectorial es cualquier letra impresa pero en negritas. Por ejemplo, el campo vectorial A, campo vectorial H, o el campo vectorial A minúscula o el campo vectorial G minúscula. ¿Sí? Entonces, cuando sean negritas, vamos a indicar que son campos vectoriales. Y cuando son sin negritas, normal, ya sean mayúsculas o minúsculas, vamos a considerar que son campos escalares. Ok, muchachos. Bueno, con esa definición, un poquito también vemos el tema de cómo se puede obtener la magnitud de un campo vectorial A, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el módulo del campo vectorial A se puede simbolizar a través de esta descripción, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero simplemente manifestarme o indicar la magnitud del campo vectorial A, entonces tendré que escribir de esta manera, ¿no? Cuando yo simplemente quiero identificar la magnitud del campo vectorial A, entonces escribiré de esta manera y esto me va a decir la magnitud del campo vectorial A, ¿ok? O simplemente, si yo estoy indicando solamente la magnitud, de forma escalar podría también representarlo como A, ¿no ve? Que es lo mismo, porque simplemente esto me indica el módulo, es un número nada más, ¿ok? Entonces también podemos simplificar y decirlo A. Y es un escalar real positivo, ¿no? Es un escalar real positivo. Ahora, un vector unitario, sabemos que un vector unitario, lo que nos indica que es un vector que tenga la magnitud unitaria, ¿no? El vector unitario normalmente tiene la magnitud 1, ¿ok? Siempre el vector unitario tiene de magnitud 1. Entonces se usa el símbolo A
usando un subíndice para especificar la dirección. Por ejemplo, si yo indico A minúscula, negrilla, en la dirección de X, entonces aquí estoy diciendo que el campo vectorial A, que tiene la dirección de X, ¿ok? Entonces, el campo vectorial A minúscula, que tiene una dirección X. Pero como sabemos que un vector unitario siempre tiene magnitud 1, entonces la magnitud de A es 1, ¿no? Y simplemente los vectores unitarios se utilizan porque él tiene la facilidad, no la facilidad, la propiedad de que en magnitud siempre es 1, ¿no? Y por lo tanto, el vector unitario simplemente me va a representar más la dirección, ¿ok? Me va a especificar o me va a indicar generalmente la dirección de ese campo vectorial, ¿ok? Entonces, AX, por ejemplo, significará un vector unitario en la dirección de X positiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un vector A. Un vector A normalmente tiene su magnitud y además su dirección, ¿no es cierto? La flechita. Lo mismo aquí, ¿no? El campo, o mejor dicho, el vector B. Si el vector B y C son iguales, obviamente, todos sus parámetros, tanto la magnitud como dirección, tienen que ser iguales, como en este caso, ¿no? B es igual a C. Ahora, como ya hemos dicho, el vector unitario, el módulo siempre es 1. Siempre es 1. ¿Ok? Por lo tanto, este tipo de vectores unitarios generalmente se utiliza para indicar la dirección. Para indicar la dirección. ¿Ok? Y además también ya habíamos dicho que para especificar o para indicar el módulo del vector E, podemos escribir de esta manera, ¿no? ¿Ok? De esta manera. Entonces ya un poquito ya refrescando la memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estos campos generalmente ya hemos definido que son escalares y vectoriales. Entonces un poquito veremos algunas propiedades en sumas vectoriales, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los vectores, básicamente? Cuando yo tengo un vector A, y quiero sumar el vector B, obviamente que es otra flecha, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien, A más B, ¿qué quiere decir? El vector A, se hace la gráfica, y el origen del vector B tiene que ir a la cola del vector A, y la suma de las dos simplemente va a ser esta flecha, ¿no? ¿Sí? Esta flecha. Perfecto, entonces A más B va a ser C. ¿Ok? Obviamente, como estamos tratando de vectores, estos vectores tienen que estar pues, en el espacio, ¿no? Tienen que estar en el espacio. Ya después vamos a ver para cada tipo de sistema de coordenadas cómo se los va a ir manejando. Entonces, yo puedo hacer la sumatoria de estos dos vectores. Por un lado puedo hacer esa operación, o por otro lado podemos utilizar la suma por el método del paralelogramo para sacar el resultado de la suma de A más B, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo A más B, ¿no? A más B, y la diagonal, mejor dicho, el origen y la cabeza entre A más B me va a dar la suma.
Me va a dar la suma. ¿Ok? Entonces, obviamente, a estos dos vectores también podemos sumar otro vector, ¿no? También se puede sumar otro vector. Entonces, además podemos sumar, como en este caso, ya sacando el resultado de A más B, podemos sumar A más B más D. ¿Sí? A más B más D. Como resultado, obviamente, va a ser el inicio o el origen del primer vector y la cabecita del último vector, que en este caso es D, ¿no? Y el resultante es esto. El resultante es esto. ¿Ok? A más B más D. ¿Perfecto? Ok, muchachos. ¿Qué más? Entonces, como en este caso, ¿no? A más B dice que es igual a B más A. En el tema de vectores se cumple eso, ¿no? Se cumple la propiedad, la propiedad conmutativa. Que A más B es igual a B más A. ¿Ok? En este caso, A más B va a ser este como resultado y B más A, B, ahí tenemos B más A. Esto tuviéramos que poner al origen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en el tema de vectores, ¿la propiedad conmutativa se cumple o no se cumple, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? Sí, sí, cumple. O sea, la magnitud... Sí, Ok, perfecto. Entonces, cumple. un poco recordando, ¿no? Los conceptos básicos. ¿Ok? ¿Qué más? Cualquier vector, obviamente cualquier vector tiene que estar en un sistema de coordenadas porque vamos a describirlo en el espacio, ¿no es cierto? En el espacio. ¿Perfecto? Entonces, por lo tanto, cualquier vector o cualquier campo escalar, como cualquier campo vectorial, tiene que estar descrito en un sistema de coordenadas. Porque estamos indicando de que un campo vectorial o un campo escalar es función de espacio y de tiempo. Y la dependencia espacial tenemos que traducirlo en un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces dice, la solución de problemas físicos requiere de un sistema de coordenadas, necesariamente. ¿Ok? El sistema cartesiano o coordenadas rectangulares, que es el más conocido, ¿no? Que es el más conocido y que comúnmente manejamos. Obviamente, además de estos sistemas de coordenadas rectangulares, existen otras, ¿no? Existen otros. No solamente otras, muchas más, ¿ok? Entonces, entre ingenieros y científicos, aunque se usan con frecuencia otros dos sistemas, el de coordenadas circulares cilíndricas y las coordenadas esféricas. O sea, las más conocidas de los sistemas de coordenadas, primero es el rectangular que comúnmente conocemos, ¿no? Y obviamente las que más se utilizan también en las ramas de ingeniería e investigación, se utilizan las coordenadas circulares o llamadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. ¿Ok? Entonces, ya sabemos nosotros que las coordenadas rectangulares, sus variables, ¿qué son? Las variables son X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí,
Entonces, para coordenadas rectangulares, para definir un punto, alguien está con su... Ok, ahora sí. Ahora sí. Entonces, para definir en un sistema de coordenadas rectangulares, obviamente estas coordenadas rectangulares, ¿por qué se dice rectangulares? Porque los tres ejes son normales, ¿no? Y además de estos. Entonces definimos un punto de origen entre un eje y el otro eje es 90 grados y entre un eje y el otro también es 90 grados y entre todos los ejes es 90 grados, ¿no? Entonces vamos a definir, por ejemplo, esta recta X. Normal a esta recta o a 90 grados en un plano tiene que ser el otro eje, Y. Entonces, a 90 grados estoy poniendo otro eje. Y este eje a 90 grados voy a poner otro eje que es Z, ¿no? Entonces son tres ejes perpendiculares. Por eso, y además rectas, ¿no? Por eso se los denomina coordenadas rectangulares. Ahora, para indicar un punto en un sistema de coordenadas rectangulares, si yo quiero ubicar este puntito en un sistema de coordenadas rectangulares, ¿qué tengo que hacer? Tendré que primero leer la X, después la Y y Z, ¿no? Entonces seguramente me van a dar un punto X. Y ese punto X necesariamente tiene que tener tres referencias o tres números en cada eje. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, si me dice 5 en X, tendré que recoger sobre el X5. Primero recojo en el eje X sobre el eje X, la magnitud que me indica. Segundo, tendré que recoger el número o la magnitud que me indique en Y paralelo al eje Y. Entonces, paralelo al eje Y voy a desplazarme la magnitud que me indica. Llego a esa magnitud, ya he definido la Y, y posteriormente leo Z, la magnitud que me indique, tengo que desplazarme en una línea recta que sea paralelo a Z. Y de esa manera lo ubicaré un determinado punto en un sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que las coordenadas rectangulares es función de X, Y y Z. Son tres rectas, ¿no? X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, ya hemos definido qué son las coordenadas rectangulares. En la teoría electromagnética también se utilizan a menudo lo que son las coordenadas cilíndricas, mejor dicho, circulares cilíndricas. Circulares cilíndricas. ¿Ok? Entonces, estas coordenadas circulares cilíndricas ya no son pues tres rectas, ¿no? Como en el anterior caso con las coordenadas rectangulares. ¿Ok? Ya no son rectas. ¿Ok? Por ejemplo, las coordenadas circulares cilíndricas se van a definir a través de las variables de ¿qué? Rho, phi y z. ¿Ok? Entonces tengo un rho, una magnitud, tengo phi, un ángulo, y tengo z, otra recta. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos magnitudes lineales y un ángulo. ¿Ok? Entonces, viendo las variables rho, phi, z, entonces definimos
las coordenadas circulares cilíndricas, ¿no? Obviamente, como referencia manejamos las coordenadas rectangulares, como referencia, ¿ok? Como referencia. Entonces, la primera variable rho, ¿cómo se marca? Es una magnitud, Y esa magnitud se define a partir de del eje del sistema de coordenadas de referencia. En este caso, el sistema de coordenadas referencial, estamos utilizando el sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ok? Eso va a ser mi base para describir el sistema de coordenadas cilíndricas, circulares cilíndricas. Primero definimos rho. ¿Cómo defino? Pongo el punto en el origen y me desplazo la magnitud de rho sobre el eje X. ¿Ok? Sobre el eje Z. Utilizamos siempre el cartesiano o rectangular como referencia, por si acaso. Sobre el eje X, defino rho. Obviamente rho es una magnitud, ¿no? Es un valor. ¿Ok? Y posteriormente definido rho, en este caso será en esta parte, ¿no? ¿Ok? Defino rho. Y ahora el siguiente, ese rho tiene que girar un ángulo que dice aquí. Entonces giraré hasta aquí, ¿no? Esto ya no va a ser recta, sino va a ser un ángulo, ¿no? Esto ya no es recta, es un ángulo. ¿Ok? Entonces voy a girar un ángulo. Giro el ángulo que me indica y posteriormente defino la magnitud Z. Obviamente paralelo al eje Z. Entonces subo esa magnitud que me indica y defino el punto en coordenadas cilíndricas o circulares. ¿Ok? Entonces ya en las coordenadas circulares cilíndricas son dos magnitudes lineales y un ángulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces de esa manera es que se define las coordenadas cilíndricas o circulares. Obviamente, vuelvo a reiterar, las variables que se manejan en este tipo de coordenadas circulares o cilíndricas son rho, pi y z. ¿Ok? Rho, pi y z. Listo. Ahora el otro tipo de coordenadas que comúnmente se maneja también en la teoría electromagnética son las coordenadas esféricas. ¿Ok? Son las coordenadas esféricas. En las coordenadas esféricas tenemos también tres variables. No hay que olvidar que los sistemas de coordenadas en el espacio siempre son tres ejes ortogonales. Son tres ejes ortogonales, ya sean rectas o circulares, pero son tres líneas ortogonales. ¿Ok? Entonces, por eso que se define a través de tres parámetros en cualquiera de los sistemas de coordenadas. En rectangulares, X y Z, en coordenadas cilíndricas o circulares, rho, phi, z, y en coordenadas esféricas es r, θ y phi, ¿ok? Entonces, para describir un sistema de coordenadas esféricas, si se fijan, son dos ángulos, ¿ok? Entonces, básicamente va a definir una esfera, ¿no? En este caso, va a definir cilindros. En las esféricas, como su nombre dice, va a definir esferas, ¿ok? Entonces, primero, ¿cómo se determina
cómo se define un punto en un sistema de coordenadas esféricas. Vuelvo a reiterar, las referencias siempre va a ser las rectangulares como madre, ¿no? ¿Sí? Como referencia base son las coordenadas rectangulares. Dibujamos el sistema de coordenadas rectangulares y empezamos a definir las coordenadas esféricas que queramos expresarlos en el espacio. Primero definimos R, es una magnitud lineal, R. Entonces, si nos dice 10 en R, sobre X trazamos 10. Seguramente por aquí va a ser. ¿Ok? 10. Y posteriormente desplazamos esa recta un ángulo de θ. Entonces voy a desplazar en esta dirección, ¿no? ¿Sí? Esto es un ángulo, como aquí dice, ¿no? Es un ángulo. ¿Ok? Es un ángulo. Y ya he descrito dos de sus coordenadas. Y el otro es otro ángulo φ. Entonces, esta recta que está en esta posición, empiezo a girar hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso me va a dar la posición del punto R, θ φ en este punto. ¿Ok? Entonces, esas son las tres sistemas de coordenadas que se manejan en la teoría electromagnética. ¿Perfecto? Ok. Bueno, un poco refrescando, ustedes esto ya lo han visto, ¿no? Pero además lo que vamos a manejar en la teoría electromagnética son generalmente vectores unitarios, ¿sí? Vamos a utilizar vectores unitarios. Y ustedes saben muy bien, los vectores unitarios se utilizan por la facilidad de que estos vectores como magnitud siempre tienen la unidad. Y por tanto solo manejan la dirección, ¿no? Y ese aspecto es lo que aprovechamos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los sistemas de coordenadas unitarios en un sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Defino el punto P y sobre el punto P yo puedo definir el vector unitario AZ. Obviamente AZ tiene que estar en el paralelo al eje Z, ¿no? Luego tenemos el AX, pero AX tiene que estar también paralelo a este X, ¿no? Y por último AY, y esta AY también tiene que estar paralelo a esta AY. Entonces el trío de coordenadas unitarios en un sistema de coordenadas rectangulares es AX, AY y AZ. ¿Ok? AX, AY y AZ. Y en un sistema de coordenadas cilíndricas, de la misma manera se procede, ¿no? ¿Ok? Definimos el A sub zo, ¿no? Que tiene que ser paralelo, obviamente, a esta recta, ¿no? Paralelo a esta recta. A sub zo, porque en esa dirección está. Y luego definimos el A sub θ, mejor dicho, el A sub φ. Y el A sub φ es en esta dirección, ¿no? En esta dirección. Obviamente en este puntito va a ser perpendicular, ¿no? Entonces, perpendicular, al tratarse de unitario, va a ser un vector perpendicular, afín. ¿Sí? Afín. Y por último, definimos el vector unitario AZ. Y AZ tendrá que ser directamente paralelo al eje Z. Y esos son los tres vectores unitarios en coordenadas cilíndricas o circulares. ¿Ok?
De la misma manera se procede en las coordenadas esféricas, ¿no? Sí, Inge. ¿Sí? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Me escuchan, no? Sí, Inge, se escucha todo bien. Sí, Inge. Perfecto, perfecto. Ok, muchachos. Bueno, a ver, continuamos, ¿no? Por si acaso, muchachos, esto es un simple repaso, ¿no? Porque ya ustedes lo han debido ver, pero estos sí los vamos a ir viendo con mayor frecuencia en la teoría electromagnética, ¿ok? Entonces, si se fijan, los ejes rectangulares, en coordenadas rectangulares, por ejemplo, son diferentes a las de circulares y a las de esféricas, ¿no? ¿Sí? Pero no hay que olvidar que los tres ejes siempre van a ser perpendiculares, ¿ok? Siempre van a ser perpendiculares. Eso sí, que el vector unitario AFI, en este caso, por ejemplo, puede describir de 0 a 360 grados, ¿no? Es una curva que va a describir, ¿ok? Y A sub rho va a ser desde 0 hasta cualquier valor, ¿no? Y A sub z lo mismo. Y en este caso, en las cilíndricas, o mejor dicho, las esféricas, van a definir dos ángulos, ¿no? Y una recta, ¿ok? El A phi y el A tita van a definir circunferencias, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera se describen los vectores unitarios en los diferentes sistemas de coordenadas, tanto sean rectangulares, cilíndricas y esféricas. ¿Ok? Vuelvo a reiterar, los tres vectores unitarios en sistemas rectangulares son normales. Normales, ¿qué quiere decir? Que están formando 90 grados entre uno y el otro. Y lo mismo en este sistema de coordenadas cilíndricas y lo propio en las esféricas. ¿Ok? Perfecto, muchachos. ¿Qué más? Entonces, como cualquier vector, vamos a describir, ya sea en un sistema rectangular, cilíndricas o esféricas, obviamente un vector cualquiera, yo puedo expresar un vector en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, para generalizar, para decir que esa expresión sirva para cualquier sistema de coordenadas, para indicar que esa descripción sirve para cualquier sistema de coordenadas, los vamos a llamar por lo general AX, AY, AZ. ¿Ok? AX, mejor dicho, en este caso estamos en coordenadas rectangulares. Vamos a llamarle U1, U2 y U3. Si llamamos con esta asignación, quiere decir que el vector puede estar en coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas, cualquiera. ¿Ok? Entonces, en la figura 1.4a dice, 1.4a, que es esta, ¿no? O es toda la parte superior, se identifica, dice, un punto en el espacio con cada uno de los sistemas de coordenadas, es la que habíamos descrito. En ese punto se definen los vectores unitarios, que es en la parte inferior, ¿no? Están en la dirección en la que la variable coordenada crece en sentido positivo. En sentido positivo, como se muestra en la figura 14b. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, las flechitas indican el sentido positivo. ¿Ok? En consecuencia, en coordenadas rectangulares, por ejemplo, seguramente vamos a llamar con los tres vectores unitarios que se van a llamar AX,
a Y y a Z, ¿no? Y en coordenadas cilíndricas seguramente vamos a llamar A sub zo, A sub phi y A sub z, ¿no? Y en coordenadas esféricas le vamos a llamar A sub r, A sub theta y A sub phi, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a manejar los vectores unitarios en los diferentes sistemas de coordenadas, ¿ok? Perfecto, muchachos. Y cuando generalizamos o indicamos no precisamente en un determinado sistema de coordenadas, vamos a llamarle U1, U2, U3, para cualquier sistema de coordenadas. Bueno, como decíamos, cualquier vector, ya nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? A negrilla, ¿qué significaba, muchachos? Vector inicial. Eso. A negrilla nos hemos puesto de acuerdo que me va a representar un vector. Como es un vector, obviamente, por lo general, como este vector está en el espacio, por lo general va a tener tres componentes, ¿no? Tres componentes porque estamos describiendo en el espacio o en el vacío. Entonces va a tener una componente o un vector unitario A1, en el otro eje, vector unitario A2 y vector unitario A3. Y además tiene que indicar su magnitud, ¿no? A1, A2 y A3. Esto está indicando su magnitud. ¿Estamos? Entonces, esto está indicando la magnitud en ese eje. Y este A1 me está indicando la dirección porque es un vector unitario, ¿no ve? Entonces, cualquier vector yo puedo denominar así. Cualquier vector. Esto, por ejemplo, lo estoy denominando en términos generales, que obviamente es válido para rectangulares, cilíndricas y esféricas, ¿no? Porque no estoy indicando el parámetro X, Y, Z o Rho, Phi o Z, o en todo caso R, theta y Phi, ¿no? Entonces a cualquiera se acomoda esto. Como decíamos, por ejemplo, en rectangulares seguramente el vector A lo voy a poner en AX, su magnitud de AX, AY, su magnitud AY, su vector unitario AZ y su magnitud, ¿no? Esto seguramente voy a describir en coordenadas rectangulares. Ahora en coordenadas cilíndricas seguramente voy a describir este vector A de esta manera, ¿no? Su vector unitario en la dirección A sub zo, su magnitud, más el vector unitario en la dirección de phi, la magnitud en esa dirección, y AZ vector unitario en esa dirección y su magnitud. Y lo propio en coordenadas esféricas. ¿Ok? Entonces, cualquier vector tendré que expresarlo en cualquiera de los tres sistemas de coordenadas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, muchachos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué dices? A ver, Dorian Méndez Muriel. ¿Qué dices, Dorian? ¿Cómo estás entendiendo o no estás entendiendo? A ver. Sí, Inge, todo claro. Ok, Dorian. Bueno, muchachos, entonces, bueno, yo prácticamente ya lo tengo la lista, así que cualquier consulta que tengamos, si me responden correctamente, bueno, vamos a empezar a anotar, ¿no?
o cualquier participación, vuelvo a reiterar, va a tener su... Ingeniero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Lo que estaba indicando de las coordenadas esféricas, el primer plano, ¿podría volverlo a indicar la parte del orden para armarla, para indicar el punto, posicionarlo? A ver, ok. ¿Dónde estamos? A ver, aquí, ¿no? Entonces, como referencia siempre hay que tomarlo el sistema de coordenadas rectangulares, por si acaso, ¿ya? Entonces, como referencia, aquí vuelvo a graficar el sistema de coordenadas rectangulares en líneas segmentadas, ¿no ve? ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque es un poco más fácil para poder ponerlo cualquier punto en cualquier sistema de coordenadas. Porque si no voy a tener que, porque ustedes saben muy bien, en un coordenadas esféricas, por ejemplo, el phi va a describir una circunferencia, ¿no? ¿Sí? Una circunferencia en un eje. Y en el otro eje, θ también otra circunferencia. Entonces un poco complica el escenario, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si yo tengo unas coordenadas esféricas, cuando hablamos esféricas, obviamente tenemos un valor escalar, que va a ser 5, 6 o 7, y la segunda variable va a ser un ángulo, el tercer variable también un ángulo, ¿ok? También un ángulo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como R es un valor escalar, entonces sobre el eje X trazamos ese valor, y listo. Ya tenemos identificado el puntito, ¿ok? El siguiente, tenemos el valor de θ. Este valor de θ es un ángulo, entonces este segmento que habíamos trazado sobre el eje X, desplazamos en esta dirección hasta que llegue la magnitud del ángulo que me indica en... aquí hay un orden. A ver. Su gráfico tiene Aquí, como un error. sí. Gracias. Si se fijan, aquí hay un error, ¿no? No error, sino que el orden que está a ver. Entonces, lo que deberíamos haber hecho aquí, obviamente, el segundo ángulo tuviera que girar en esta dirección. ¿Ok? Entonces voy a tener esta línea que voy a girar un ángulo θ. Esto debería ser θ, ¿no? En esta dirección. Y una vez que llegue en esta dirección θ, y el otro ángulo, este segmento tuviera que girar hacia arriba un phi, ¿no es cierto? Si hay una ligera cambio de orden aquí, ¿no? ¿Estamos, muchachos? Nadie se ha fijado. ¿Qué te llamas? El que ha preguntado se ha debido dar cuenta, ¿eh? Yo ingeniero, por eso le pedí que preguntara, porque me confundió mucho el gráfico. A ver, vamos a tomar apunte por si acaso. ¿Cuál es tu apellido? Aro. ¿Perdón? Tu apellido. Aro Herrera. Aro Herrera, ¿no? Sí. Linet Giovanna. Okay. Sí. Perfecto, Giovanna.
Bueno, cuando uno está atento, descubre esos detalles. Yo la verdad ni me he dado cuenta. ¿Eh? Bueno, que sirva, ¿no? Entonces, ese es el escenario, como aquí, ¿no? Primero desplazamos X, después Y paralelo a este eje, y después Z paralelo a Z. Y lo mismo hacemos aquí, ¿no? Primero desarrollamos la magnitud R sobre el eje X, giramos tita, en este caso debería ser tita en esta dirección, y ese segmento desplazamos un ángulo hacia arriba, un ángulo tita. ¿Ok? Eso debería ser el orden. Hay o sea, no sé, se ha entrecruzado, lo voy a corregir por si acaso el texto, ¿ok? Perfecto, muchachos. Bueno, lo importante aquí es que comprendan que en todo lo que es la teoría electromagnética siempre se utilizan estos tres tipos de coordenadas. Y eso se va a ir acomodando dependiendo de la aplicación que estemos viendo, ¿ok? De la aplicación que estemos viendo. En física 3 un poco ya han debido ver, por ejemplo, cuáles son los comportamientos de los campos, ¿no? Por ejemplo, un campo eléctrico de un conductor largo infinito, el campo eléctrico que va a generar, ¿en qué sistema de coordenadas nos convendría manejarlo? En este caso, ¿cuál sería Cilíndricas. cilíndricas, ¿no es cierto? O sea, es más fácil manejarlo en coordenadas cilíndricas. Ahora, en una carga puntual, el campo eléctrico, el campo magnético, es más fácil manejarlo en un sistema de coordenadas esféricas. Entonces, dependiendo de la aplicación, nosotros tenemos que adecuarnos qué sistema de coordenadas vamos a utilizarlo. O sea, esto no es arbitrario, ¿no? Yo podía utilizar, por ejemplo, para el campo eléctrico, el campo magnético, para un conductor infinitamente largo, el sistema de coordenadas rectangulares. No quiere decir que no pueda utilizar, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar en vez de utilizar coordenadas cilíndricas, utilizo rectangulares? ¿Qué dicen, muchachos? A ver. ¿Qué creen que va a pasar o qué inconvenientes van a tener? ¿Qué dicen, muchachos? Que en las rectangulares no se pueden graficar correctamente los ángulos. A ver, poco, ¿no? A ver, alguien más, muchachos, alimentando sobre esa base. ¿Qué va a pasar? Nadie, muchachos. ¿Qué dices, Marco Aurelio? A ver, ¿qué dices? A ver, vos seguramente tienes un as bajo el manga, como dicen, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar, Marco Aurelio? Inge, perdón, ¿cuál era la pregunta? O sea, yo les decía, si yo quiero graficar el campo eléctrico o el campo magnético de un conductor largo e infinito, ¿qué sistema de coordenadas deberíamos utilizar? Sus compañeros nos han dicho las cilíndricas, perfecto. Pero eso no quiere decir que no puedo utilizar las rectangulares. Si yo utilizo las rectangulares, ¿qué va a pasar? ¿O qué inconvenientes van a tener? La dirección angular, la dirección radial.
¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dice Marco Aurelio? Prácticamente lo que va a ocurrir, seguramente van a llegar al mismo resultado. Pero como ingenieros tenemos que simplificar el escenario para llegar a un buen puerto, ¿no? Si van a expresar en coordenadas rectangulares, se van a complicar, pero fatal, ¿no? Pero sí van a llegar. Pero un ingeniero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que simplificar cualquier problema para llegar al resultado. Sí, pueden utilizar esféricas también. Pueden convertirse en expertos en el manejo de sistemas de coordenadas. Pero el tiempo aplicado para llegar al mismo resultado va a ser enorme, ¿no? Entonces, por eso que lo que nosotros tenemos que hacer como ingenieros es cualquier problema solucionarlo más rápido posible. Entonces, cogemos cuál sistema de coordenadas se ajusta a nuestro requerimiento y listo. ¿Ok? A pesar que a muchos nos gusta, ¿no? Ir siempre por el otro lado para experimentar. Pero bueno, eso también es bueno, pero lleva su tiempo, muchachos, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Entonces, como decíamos, cualquier vector, yo puedo expresar, por lo general, cualquier vector en rectangulares, cilíndricas o esféricas, de esta forma puedo escribir, ¿ok? Si quiero en cualquier sistema de coordenadas específico, entonces seguramente en sus respectivos variables, ¿no? Como en rectangulares, x, y, z, cilíndricas, rho, phi, z, y esféricas, ar, phi, teta y phi, ¿ok? Perfecto, muchachos. ¿Qué más? Entonces, eso. Entonces, estamos 8 y 9. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta aquí. Obviamente, un poco estamos refrescando lo que ya hemos avanzado, ¿no? Es como estuviéramos sacando nuestras herramientas y poniéndole el aceitito y todo lo demás para que podamos utilizarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, es lo que estamos haciendo. Ya ustedes conocían qué eran vectores, qué propiedades tiene, simplemente lo estamos mencionando los más importantes y nos estamos poniendo de acuerdo cómo vamos a denominar uno o la otra, ¿ok? Perfecto, muchachos. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta o alguna inquietud hasta aquí, muchachos. ¿Todo claro, Lucas Daniel? Sí, jefe. Perfecto, muchachos. Bueno, simplemente como recomendación, muchachos, espero que se lo impriman o que consigan el texto y vayan rayando sobre eso, ¿no? Vayan haciendo el seguimiento y así van a un poquito aprender mejor y van a hacer el seguimiento mejor, ¿ok? Entonces, muchachos, dicho eso, si no hay ninguna consulta o pregunta o alguna inquietud más, entonces estuviéramos quedando aquí. Sí, dime, Disculpe, el Wilfredo. día martes no vamos a pasar clases, ¿verdad? ¿Qué hay el martes? A ver, vamos a ver qué hay el martes. Y lo digo porque es feriado. Pero para todos los cochalos, ¿no? A ver, ¿quiénes son cochalos de aquí de la clase? Opa. Irme, Inge. Bueno, Aquí, todos somos cochalos,
porque es feriado, espero que sea así, ¿no? Bueno, muchachos, sí, el 14 de septiembre. Sí, es feriado departamental. Evidentemente el 14, el martes es feriado, así que a disfrutar el día de su feriado, ¿ok? Perfecto, muchachos. Muy buenas noches y hasta la siguiente clase, muchachos. Y feliz un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, muchachos.